Creo que ahí hubo un error de percepción en el Ministerio de Obras Públicas, a pesar de haber avanzado mucho en estos últimos 20 años, pero seguimos siendo pobres en infraestructura, ¿no? Necesitamos mucho más. El Ministerio de Obras Públicas es para eso, es para darle al boliviano ya para cubrir estas necesidades, para pensar en progreso. Todos los países tienen alguna región más desarrollada que las demás y a donde la gente tiende, ¿no? Sao Paulo en el Brasil. Correcto. Es esa región. Es ese monstruo. ¿No? Claro, ese monstruo digamos, Santa Cruz, salvando las distancias y las escalas, es más o menos el Sao Paulo de Brasil. Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa en la denodada labor de llevar información de interés de la opinión pública. Recibe con mucho agrado nuevamente al ingeniero José King, con quien vamos a desglosar temas que van a ser de verdadero interés, como dije y valga la redundancia, de la opinión pública. Querido ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente acá en nuestro set, ¿no? Yo agradezco, Reinaldo. Ingeniero, seamos buenos jurisconsultos, entremos en materia. Veo con mucha preocupación el retroceso ya en nuestra infraestructura carretera, ¿no? El hermano departamento del Beni, bueno, está quejándose porque se les va a postergar ya nuevamente la edificación del necesario puente. Y si la memoria no me traiciona, usted tuvo mucha responsabilidad en lo que significó la consolidación, ¿correcto? Correcto, sí. Sí, bueno, un saludo a toda la audiencia. Me tocó, por suerte, representar al gobierno en varias reuniones de la comisión fronteriza, ¿no? Por allá por los años 2014, 2015, 2016, se reunía a veces en Guayaramerín, a veces en Guajaramirín, el lado boliviano, lado brasileño, ¿no? Uh-huh. Y uno de los puntos más importantes que se trataban en esas reuniones era el puente. Ese puente es una deuda que tiene Brasil como consecuencia del Tratado de Petrópolis de 1904. Correcto. Y esa deuda Brasil ya estaba dispuesto en esos años a cubrirla, a cumplirla, ¿no? Durante el gobierno de Lula ya se empezó a gestionar que se concrete esa deuda y después ya continuó durante Dilma. Llegaron a hacerse los estudios y llegó a hacerse el proyecto, incluso ya diseño final de ese puente. Fuimos conjuntamente a definir el sitio del puente, porque los proyectistas presentaron 3 posibles lugares, ¿no? Y la definición tenía que ser más de orden político, y entonces fuimos en conjunto, bolivianos y brasileños, definimos el sitio. Y a ese sitio, en realidad a ese sitio fue que se le hizo ya el diseño final del puente, y ya lo que faltaba era licitarlo, porque incluso los brasileños ya obtuvieron la licencia ambiental para el puente. Lamentablemente después Temer derrocó a Dilma y ya no se interesaron más en el puente, ¿no? E incluso le llegamos a replantear a la Cancillería brasileña, nos dijeron que no tenían recursos, que estaban en crisis, que por motivo de falta de recursos no podían ejecutarlo. Y ya fue peor con Bolsonaro, entonces eso quedó congelado. Ahora que ha vuelto Lula a gobernar, ya se ha vuelto a reactivar, la Cancillería reactivó el tema y
y le han dado, y se le dio un buen impulso del lado brasileño, incluso que llegó ya a aprobar la licitación del puente. Y justo cuando estaba para licitar el puente, ese proyecto fue consensuado. Ese diseño, hay actas en las que dicen la conformidad nuestra de la parte boliviana. Lamentablemente e inexplicablemente, en el Ministerio de Obras Públicas nuestro surgieron observaciones, a pesar de, como le digo, que ya estaba aceptado. Y vieron propuestas que no es que en sí sean malas las propuestas. El tema es que son propuestas de modificación, y modificaciones que son modificaciones estructurales del proyecto. Wow. Porque el tema de ampliar el ancho entre pila y pila de la parte navegable del río, eso cambia totalmente el concepto del proyecto. Porque al pasar de 60 metros a 105 metros, que es lo que se plantea, o algo parecido, ya configura diferente el tema estructural del puente. No es lo mismo tener un vano de 60 que de 105 metros. Correcto. Eso puede incluso hasta cambiar la tipología del puente. Entonces, ese es un cambio grande, un cambio importante que planteó el Ministerio de Obras Públicas al proyecto que ya había sido consensuado, al proyecto que ya los querían licitar los brasileños. Consensuado y aprobado, por cierto. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, creo que ahí hubo un error de percepción en el Ministerio de Obras Públicas. Esa modificación indudablemente iba a significar una postergación importante de la ejecución del puente. ¿Por qué? Porque, para empezar, Brasil tendría que aprobar financiamiento para un nuevo estudio, tenía que hacerse un nuevo estudio, un nuevo proyecto, contratar ese nuevo proyecto, ¿no? Y después ya entrar otra vez en el proceso de licitación. Pero eso toma tiempo, eso no es que se hace de la noche a la mañana. El licitar el diseño, el contratar la consultora que haga el diseño y la consultora hacer el trabajo, eso iba a demorar, y entonces teníamos una postergación significativa que en nuestros países a veces significa dilación por muchos años, porque por ahí viene otro gobierno, ese otro gobierno no le interesa, no lo impulsa, lo deja y el proyecto queda congelado por años. Entonces, hubo un mal cálculo en el Ministerio de Obras Públicas entre lo que podía significar esa modificación que planteaba en términos de tiempo y en términos de ejecución del proyecto, y la ventaja que daba esa modificación. En realidad, esa ventaja que da la modificación es una ventaja hipotética, probable, a futuro, que tal vez nunca se dé. Entonces, era mucho arriesgar por poco ganar. Hubo una falsa percepción ahí y llevó al gobierno a estar en este problema que está en este momento, ¿no? Que la población veniana y la población pandina, con justa razón, están reclamando porque saben que no fácilmente se dan las obras grandes de infraestructura, lo que usted decía, ¿no? Somos un país pobre en infraestructura, a pesar de haber avanzado mucho en estos últimos 20 años, pero seguimos siendo pobres en infraestructura, ¿no? Necesitamos mucho más. Nuestra vinculación carretera para un país tan rico como es Bolivia, en sus diferentes facetas, ya todavía por explotar, ya. Y hablamos de regiones olvidadas que por, ya no sé a qué atribuir, ingenieros y capricho, mal cálculo, la verdad es que no lo sé. Las declaraciones de Montaño dicen, no porque sea gratis vamos a recibir lo que sea. Ahora, ¿será que no hay un poquito más de mesura para
remitirse y ver que esto no tiene ningún tipo de gratuidad, sino que es el pago a un tratado, como bien citaba usted, de Petrópolis, ya, por una deuda que hay con Bolivia, ya. Entonces, también poner en la balanza y decir, esta región pujante que aporta al PIB y que tienen derecho a avisorar días mejores, les voy a coartar de un plumazo su derecho, valga la redundancia, a pensar en prosperidad, en progreso, ¿no? Le consta mejor que nadie, por todas las funciones que usted desarrolló en responsabilidad de ingeniero, cuán dura es la realidad en el Beni en temporadas de agua. Queda anegada la zona, no solamente se puede llegar por avión, ¿no? Entonces es inaudito este tipo de postergación. No es que yo sea fan suyo, pero sí he seguido sus responsabilidades y bueno, aquí es como Cantinflas, ¿no? Digo y me desdigo. La verdad es que esa labor que desarrolló lo compromete a uno y da para decirle a las actuales autoridades que tengan pues un poquito más de responsabilidad con sus decisiones, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas es para eso, es para darle al boliviano ya para cubrir estas necesidades, para pensar en progreso, sin ir muy lejos, ingeniero, y no es que me desvíe del tema. Paraguay está consolidando la carretera bioceánica. Su ministro de Obras Públicas sale y dice, bueno, nosotros ya cumplimos nuestro trabajo presentándolo con bombos y platillos, lo cual pues no es más ni menos que celebración. Ahora, los que se han demorado son los vecinos, ¿no? Pero lo decía con el mejor espíritu. Pero mire cómo es cuando hay voluntad, ya. Cómo es cuando verdaderamente se toma con la responsabilidad ya de un ministerio, de una cartera tan importante, el tipo de obra. En lo personal, ingeniero, ¿cuál, y especularemos pues nomás, no queda otra, cuál considera usted que va a ser el desenlace de... Bien, primero quiero remarcar algo que ya usted dijo. No es gratis. Y ese tema de por qué es gratis, no vamos a aceptar cualquier cosa, no debe ser manejado tan alegremente. Porque ese puente no era cualquier cosa. Era un puente de buenas características, es un diseño de buenas características. Es cierto que para la navegación se lo puede mejorar, de acuerdo a la propuesta que hizo el ministerio, se lo puede, pero así como está, es bueno, es un buen proyecto, permite navegación, y lo otro es que ese río, para embarcaciones de mayor nivel, convoy en realidad, porque son barcazas que se juntan y un remolque las lleva, ¿no? Entonces, para llevar el tamaño más grande de esos convoy remolcados por una barcaza, es que pedían la ampliación. Pero resulta que en ese río, el río Mamoré, yendo a convertirse en el río Madera, hay muchas cachuelas, hay muchas caídas pequeñas, rápido, más que caídas son rápidos de agua, y luego están la represa Girau y San Antonio, ¿no? Para poderlo hacer navegable, especialmente en esas proporciones que se imaginaron los que hicieron la propuesta, hay que resolver primero estos temas. ¿Cómo se va a pasar las cachuelas? ¿Cuándo se irán a construir las esclusas? Donde están las represas en este momento, hay que construir la esclusa
para que pueda tener una navegación continua, ¿no? Entonces, es una perspectiva que todavía no sabemos si se resolverá y cuándo se resolverá, si es que se resuelve. Mientras tanto, no va a ser útil es ampliar el ancho ni aumentar el alto del puente. Mientras tanto, no se resuelva eso. Y eso puede no resolverse nunca. Entonces, postergar la obra, como yo decía que inevitablemente se la posterga por mucho porque el cambio que se plantea pareciera que son solo 2 medidas nomás. No, es un cambio total del puente. Hay que volverlo a diseñar, volverlo a calcular. Es como empezar de cero casi, nuevamente. Entonces, ahí eso fue lo que les faltó, creo yo, a los del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Evaluar las consecuencias de ese posicionamiento, que sería la postergación, versus la utilidad probable que podría tener algún día esas modificaciones. Entonces no evaluaron eso, ¿no? Y encima de eso ya viene el tema político, el tema social que se está dando, que no le favorece ni le ayuda al ministerio ni le ayuda al gobierno. Entonces hay una mala evaluación, creo yo, de todo este conjunto de factores. Se agarraron de una sola cosita, ¿no? Que pueda pasar el mayor convoy posible. Se agarraron de eso y ahí la evaluación. Entonces no es cuestión de solo que no lo recibo porque lo quiero mejor. Ahí faltó un buen análisis, faltó una mirada más amplia. Ha sido una mirada estrecha con la que se tomó esa decisión. Ahora sé que la Cancillería está tratando de resolverlo para que no se retrase el puente. Sé que han estado en conversaciones, ¿no? Ayer dio una conferencia de prensa el viceministro Blanco en el que ratifica que el financiamiento se mantiene, y yo creo que el gobierno va a entrar en razón, ¿no? Y va a dar luz verde a que se ejecute ya nomás. No tiene sentido postergarlo. Y ojalá que no sigan empecinados en ese posicionamiento del gobierno. Ojalá que ya sea más amplia su lectura y le den luz verde a ese proyecto. Verdaderamente es lo pertinente y responsable, ¿no? Como le contaba, ingeniero, una región tan postergada, ya, tan olvidada, que tenga la posibilidad de aspirar a un progreso inmediato, porque la edificación es inmediata siempre y cuando haya la voluntad ya política nuestra, ¿no? Sí. Entonces, son contingencias verdaderamente reprochables, ¿no? Que uno no termina de salir de una para entrar en otra, ¿no? Esperemos que se pueda resolver vía Cancillería el desarrollo, no solamente del Beni, de Pando. Al fin y al cabo, querido ingeniero, estamos hablando de Bolivia. Del país, así es. Del país, así es. ¿no? Ingeniero, estamos en estas fechas que a uno pues lo llenan de mucha ilusión, mucho entusiasmo. Vamos a dar la bienvenida a la muestra ferial más significativa del país, y hasta donde tengo entendido, desde una proyección verdaderamente internacional, ¿no? Con buenos ojos. Lo veo al alto participando con mucho entusiasmo. Así es. ¿Cuál es el criterio personal suyo en estos emprendimientos que solamente en Santa Cruz los vivimos? Antes de contestarle a eso, Reinaldo, permítame un poquito volver a lo del puente, porque el significado del puente aún es más grande.
va a ayudar mucho al Beni y Pando, que como usted bien decía, han sido postergados, ¿no? Históricamente, y merecen y tienen derecho a mejores posibilidades de desarrollo. Y este puente es un factor para viabilizar eso. Pero no solamente ellos se beneficiarían, sino también puede haber un alto beneficio para el país por lo siguiente. Se puede ir con carga y por hidrovía desde Puerto Ichilo, desde el Ichilo diré, puerto, ¿qué se llama aquí? Más allácito de Yapacaní. Correcto. Que, hay un puerto ya sobre el Ichilo, sí, que desemboca en el Mamoré. Sí, sí. Entonces, mire usted, carga de Santa Cruz, carga de Cochabamba, carga de La Paz, se puede llevar no solo al Brasil por esa vía, se puede ir por el río hasta Guayaramerín. Ahí, como no se puede seguir navegando por las cachuelas, ahí se puede hacer ya el transbordo a carretera, porque estaría el puente, se lleva la carga hasta Portobello, y en Portobello ya, que son 320 kilómetros, sí se puede navegar hasta el Atlántico. Y de ahí al mundo. Y de ahí al mundo. No, claro, hasta el Atlántico por el Amazonas, porque el Madera de ahí es navegable ya hasta el Amazonas, y el Amazonas incluso se puede llegar hasta Manaos, porque a Manaos ya llegan barcos de gran calado, barcos ya marítimos, ingresan hasta Manaos. Entonces, esa es una salida al Atlántico que puede beneficiar a Cochabamba, a Santa Cruz, a La Paz y a los otros departamentos que puedan llegar hasta ahí, y tienen una vía navegable, la más barata del mundo, que es la hidrovía. Ese es el costo de transporte más barato que existe en el mundo. Entonces, se puede ir por esa parte. Y también llegar a esa zona de Brasil, de Rondônia, Acre, que son unas zonas que quedan lejos de los centros del mismo Brasil. Del mismo Brasil, ¿no? Del mismo Brasil. Podemos ser nosotros abastecedores de muchas cosas que a ellos les va a salir más caro llevarlas desde San Pablo, o desde Río, o desde Belo Horizonte, ¿no? Entonces, es una perspectiva interesantísima esa, la hidrovía, el puente y la carretera y el río Amazonas. Es una perspectiva muy interesante. Habría que solamente aprovecharla. Es cuestión de aprovecharla, está en nuestras manos, ¿no? Por eso digo, el puente no solamente les puede beneficiar a los benianos y pandinos, también a nosotros. Ahí ahora ya entrando al tema de la Feria Exposición. La Feria Exposición, que se ha constituido en una institución importantísima para Santa Cruz, ¿no? Que fue inicialmente nació la Feria Exposición a iniciativas de la CAO y de la Universidad Gabriel René Moreno. Correcto. Las primeras exposiciones se hicieron en el campus universitario, dentro del segundo anillo, ¿no? Posteriormente, y no sé por qué, la universidad quedó fuera, y la Feria de Exposición quedó en manos solamente de CAO y CAINCO. Claro, es que lo vieron ya como negocio. Seguramente. Pero originalmente la universidad era una de las propietarias de la iniciativa, ¿no? Como Santa Cruz es el departamento de mejor desarrollo en el país, de índices más exitosos, ¿no? En lo económico, siempre eso se vuelve pues un imán, un atractivo, ¿no? Entonces, por eso es que acá los negocios, al haber mayor movimiento económico, los negocios tienen mejores posibilidades. Y por eso se vienen los del Alto, se vienen los de La Paz y todo, porque saben que aquí hay un movimiento importante, interesante, que no lo encuentran en otro lado. Y que sus posibilidades de éxito en los negocios acá son mejores. Y este es un fenómeno que no solamente es de Bolivia, ¿no? Este es un fenómeno de todos los países. Todos los países tienen alguna región más desarrollada que las demás
y a donde la gente tiende, ¿no? Sao Paulo en el Brasil. Correcto. Es esa región. Es ese monstruo. ¿No? Claro, ese monstruo digamos, Santa Cruz, salvando las distancias y las escalas, es más o menos el Sao Paulo de Brasil. Por eso es que Brasil tiene más de 20 millones de habitantes, porque también hubo la migración hacia ese centro donde habían posibilidades, donde había trabajo, ¿no? Y se fue sumando y sumando la gente. Pasa lo mismo con Lima en el Perú, con Buenos Aires en la Argentina. Entonces, son regiones que por X o Z razones tuvieron mejores condiciones de desarrollo que las demás regiones. Y agregado a eso, a ciertas ya, a ciertos posicionamientos de los emprendedores, de la gente con iniciativa, ¿no? La audacia de esa gente. Entonces, con esas condiciones más ese ingrediente, claro, florece y ya floreció Santa Cruz. Todavía nos falta mucho, ¿no? No es que ya estemos nosotros en el paraíso, no, Santa Cruz todavía tiene mucha pobreza, hay mucho por hacer, seguimos siendo pobres en infraestructura también, caminera, vial, ¿no? Por eso es que me da pena que se opongan a la carretera Porongo-Buenavista, ¿no? Porque somos pobres todavía en infraestructura caminera en Santa Cruz, pero claro, somos lo mejor que tiene Bolivia. La verdad es que sí, ingeniero, hay mucha controversia en el desarrollo, ya, bajo ciertos parámetros, ¿no? Que son mercantilistas en un 1000 por 1000, ¿no? Hay actores de turno que dicen cuánto me conviene personalmente, ya. Y ahí nos separamos de lo que viene a representar el bien para la comunidad en su conjunto, sí, ¿no? Y empezamos a trabar, empezamos a poner ya, empezamos a enviar un discurso que al fin y al cabo, entre el cielo y la tierra nada es oculto, todo se llega a conocer, todo viene a derrumbarse, y justo en el momento que menos le conviene, en este caso a la región, al departamento, ¿no? Haciendo hincapié nuevamente en el puente, ingeniero. No es mentira, es una realidad que los puertos chilenos, el rato que les da la gana, mueven los aranceles, causan tremendo caos, y específicamente es un fuerte perjuicio para Bolivia, ¿no? ¿Será que no hay esa capacidad de discernimiento de decir, bueno, de este lado tengo estas trabas, tengo estos inconvenientes, y acá que puedo pensar en liberar y en aportar con una gestión de desarrollo, como soy la máxima autoridad de obras públicas, ¿no? Tener un poco más de consideración en consecuencia a cada determinación que se toma. Y lo digo y lo repito, porque necesitamos economía, ingeniero, necesitamos trabajo, y para eso necesitamos condiciones, ¿no? ¿De qué sirve que hayan personas con este interés si se les va coartando ya la potencialidad en recibir lo que todo el mundo busca cuando trabaja, que es remuneración, que es hacer crecer su capital, que es consolidar su emprendimiento, ¿ya? Pero en ese sentido apoyar a la sociedad, a la ciudadanía, al país, ¿no? Entonces, por eso es que considero verdaderamente inaudita esta resolución. Sí, la verdad es, vuelvo a repetir, ¿no? Hubo una mala evaluación de los pros y los contras de esa modificación. Se la recibió seguramente sin estudiarla, sin analizarla a fondo, se la usó ya como bandera, se la llevó a plantear,
sin evaluar las consecuencias, ¿no? Pero estamos a tiempo, estamos muy a tiempo, es cuestión de que, como usted decía, voluntad, porque lo fundamental es la voluntad. Usted no consigue nada si de por medio no hay voluntad. Entonces, ahí la voluntad, ahorita tranquilamente se puede resolver el tema, consensuar con la parte brasileña, que prosiga adelante nomás el tema de la licitación del puente, si conversar con los amigos brasileños si están de acuerdo en analizar esa modificación, pero sin que se retrase el puente, ¿no? Si acaso hubiera esa posibilidad, pero yo lo veo muy difícil, como digo, son cambios estructurales los que se plantean. Es hacer un diseño totalmente nuevo. Y eso es lo que creo que no tomaron en cuenta, ¿no? Ya no es un tema de forma, sino de fondo. Es de fondo. Bueno, pero esperemos que lo resuelvan rápidamente, que el gobierno vea que no vale la pena correr ese riesgo de postergación de la construcción y se lo comunique a Brasil y acuerden reiniciar nomás la licitación. Ojalá, se está muy a tiempo, no es tarde, porque la licitación recién iba a salir en estos días por ahí, o sea que es cuestión de sentarse, ponerse de acuerdo y que salga la licitación. Sería un regalo para este futuro 18 de noviembre, ¿no? Así es. Y bueno, también para el país entero, saber de que con obras se va avanzando, se va potenciando, se va estimulando la esperanza ya en volver a creer que nos van a permitir progresar, prosperar de manera conjunta con el Estado, con el gobierno, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que debería hacer, potenciarse la inversión privada, ¿no? Y así seguir en lo que es la vía de comunión. Así es. Ingeniero, ¿quiere acotar algo más? Bueno, solamente felicitar a todas las cruceñas y cruceños en nuestro aniversario y que disfrutemos de estas fiestas en estos días, ya en este fin de semana, y aprovechemos para renovar nuestro civismo, nuestro amor por Santa Cruz, ¿no? Pero por todos los cruceños, y eso es importante recalcarlo, que nuestro amor tiene que ser por todos los cruceños y no por sectores, ¿no? Aquí debemos abrirnos con la mayor amplitud posible para resolver los problemas que afectan al conjunto de los cruceños. Muchas felicidades, cruceñas y cruceños. Caramba, me sumo a esa elocuente participación suya y muy consecuente, ingeniero. La verdad es que Santa Cruz es privilegiada en ese sentido, ¿no? Y de ahí la parte del poema que dice Ley del Cruceño, la hospitalidad, y eso incluye, abarca, es inclusivo, ¿no? Y ese es nuestro espíritu. Así es. Estaremos gustosos, querido ingeniero, de seguir compartiendo con usted, con su experiencia, ya temas así de medulares como el que acabamos de tocar. Amigos, por su presencia y distinción hacia nuestro programa, muchísimas gracias y queden en paz y bendición de Dios.